He hablado una y otra vez en este canal sobre cómo Ravenclaw es la casa más ignorada de todo Harry Potter. Es verdad que tenemos a Luna Lovegood, uno de los personajes más únicos, inteligentes, creativos y valientes de la saga, así que por eso no me quejo demasiado. Pero también es verdad que en comparación con las otras casas, somos la que menos personajes importantes tiene. Incluso Luna solo apareció en 3 de los 7 libros. Sí, era tan genial que con tan poco tiempo en la historia tuvo un gran impacto en los fans, y se volvió uno de nuestros personajes favoritos. Pero tampoco podemos decir que tuvo el mismo protagonismo que los otros personajes considerados dentro de los grandes 7 de Harry Potter, que son Harry, Ron, Hermione, Neville, Ginny y Draco. Es más, muchos Ravenclaw que sí aparecen en la saga ni siquiera son identificados como tal en los libros, por lo que muchas personas ni siquiera saben qué personajes pertenecían a esta casa. Y las películas tampoco ayudaron mucho, ya que eliminaron a la gran mayoría de los personajes de Ravenclaw que sí conocemos en los libros. Incluso cambiaron la casa de algunos personajes emblemáticos como Padma Patil, y ni siquiera me hagan hablar del indignante cambio que le hicieron a los colores y la mascota de nuestra casa, porque nunca termino. Pero si sí quieren escuchar mis quejas sobre cuál es la verdadera mascota de Ravenclaw, les dejo este video en la tarjeta y también en la descripción. Ravenclaw es la única casa que jamás ha tenido un personaje principal en las historias del mundo mágico. Gryffindor tenía a Harry Potter, obviamente, y a casi todos los demás héroes de la saga. Tal vez el legado maldito no les guste tanto, como a mí, pero su personaje principal es Albus Severus Potter, el hijo de Harry Potter, quien fue seleccionado en Slytherin. Y aunque en los libros Slytherin es generalmente vista como la casa de los villanos, todos sus personajes son muy complejos e interesantes, como Severus Snape, quien fue tan importante en la historia que hasta me atrevería a decir que es el personaje principal de toda la saga. Hufflepuff, aunque no tuvo tanta presencia como Gryffindor o Slytherin, también tuvo personajes icónicos e interesantes como Cedric Diggory o Tonks. Incluso los compañeros de Hufflepuff del mismo año que Harry tuvieron mucho más protagonismo que los compañeros de Ravenclaw, como Ernie Macmillan, Justin Finch Fletchley, Hannah Abbott y Susan Bones, de quienes por cierto pueden conocer más en el video que les dejaré en la tarjeta y también en la descripción. Y por supuesto tenemos a Newt Scamander, el protagonista de la saga de Animales Fantásticos, quien era un Hufflepuff, y llegó para darle una nueva vida a esta casa. Gracias a él, ahora muchísimas personas quieren pertenecer a Hufflepuff, pero lamentablemente Ravenclaw jamás ha tenido la oportunidad de brillar con un personaje principal. Y siendo honesta, por cómo van las cosas, creo que jamás tendremos uno. Ni siquiera en Hogwarts Legacy, un juego hecho por fans, para fans, que contaba con personas de todas las casas para su desarrollo, no nos dieron un personaje principal de Ravenclaw con la misma importancia que Sebastian Sallow de Slytherin, Nat Sion-Nai de Gryffindor o Poppy Sweeting de Hufflepuff. Todo esto para decir que como mi casa Ravenclaw siempre ha sido ignorada en la saga de Harry Potter, quería remediarlo hablando sobre los personajes de Ravenclaw que aparecen en la historia, para que todos puedan conocerlos mejor y hacer justicia a nuestra casa. Como son muchos, voy a dividir esta investigación en 2 partes. En el video de hoy nos enfocaremos en los personajes adultos, es decir, aquellos que se graduaron o murieron antes de que Harry Potter llegara a estudiar en Hogwarts. En el segundo video hablaré de los Ravenclaw que estaban en Hogwarts al mismo tiempo que Harry Potter, y que muchos de ustedes probablemente todavía no conozcan, porque la gran mayoría fueron eliminados de las películas. Así que ya saben qué hacer para no perderse este video cuando salga: suscribirse y activar la campanita. Ahora sí, vamos a conocer a los increíbles Ravenclaw de la saga de Harry Potter, que fueron tristemente ignorados por las películas y muchas veces también por los libros. Estoy segura de que más de uno se sorprenderá al descubrir que personajes muy conocidos pertenecieron a esta casa, porque ni los libros ni las películas lo dicen. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mi Aquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir a 15 personajes de Harry Potter que eran Ravenclaw, pero que muy pocos lo sabían. ¡Rebelio! Claro que tenemos que empezar con la fundadora de nuestra casa, Rowena Ravenclaw. Lo que más valoraba en sus alumnos era el aprendizaje, la sabiduría, el ingenio, la creatividad y el intelecto. Sin embargo, muchas personas interpretan estos valores de manera incorrecta y piensan que Ravenclaw solamente es la casa
casa de los nerds. Pero en realidad lo que más le interesaba a Rowena era que sus alumnos fueran capaces de expandir su mente y descubrir cosas que otros considerarían descabelladas. Rowena Ravenclaw creía que las personas más inteligentes eran aquellas con una mente verdaderamente abierta, es decir, que desafiaban la manera de pensar tradicional. De ahí nace la filosofía de Ravenclaw, pensar siempre fuera de la caja. La sabiduría y la inteligencia no se limitan solamente al estudio. Al contrario, van mucho más allá. La pista está en la frase grabada en su famosa diadema, que aumentaba la inteligencia de quien la portara. Una inteligencia sin límites es el mayor tesoro de los hombres. Su mentalidad abierta se refleja en todo lo que Rowena Ravenclaw hizo por Hogwarts. Una teoría mágica muy popular dice que la ubicación y el nombre de Hogwarts fueron elegidos por Rowena Ravenclaw, quien soñó que un cerdo verrugoso la guiaba hacia un acantilado junto al lago. Ella, en lugar de descartar su sueño como algo ficticio e imposible, lo tomó como una señal de que ese era el lugar donde debía construir el castillo. Esto demuestra que estaba dispuesta a encontrar la verdad incluso en lo más imposible. También se cree que Rowena Ravenclaw fue quien diseñó la gran escalera de Hogwarts, la cual hace que el plano del castillo cambie constantemente. Estas escaleras en movimiento reflejan su amor por el aprendizaje y la resolución de problemas, asegurando que quienes estuvieran en el castillo siempre estuvieran descubriendo cosas nuevas. El acceso a la sala común de Ravenclaw también refleja ese espíritu de desafío intelectual. En la parte superior de la torre se encuentra una escalera de caracol que lleva a una puerta de madera envejecida, sin picaporte ni cerradura. Lo único visible es una aldaba de bronce en forma de águila, que plantea un acertijo a los alumnos. Si ellos respondían incorrectamente, debían esperar a que otro compañero contestara bien la pregunta. De esta manera siempre estaban aprendiendo algo nuevo. Los acertijos nunca son iguales, lo que obliga a los alumnos a estar constantemente pensando y estudiando. Además, se tomaba en cuenta la lógica detrás de la respuesta, ya que lo importante para Rowena Ravenclaw no era memorizar información, sino expandir la mente. Su hija, Helena Ravenclaw, también perteneció a esta casa. Sin embargo, ella nos enseñó que valorar el conocimiento solamente por el reconocimiento que te puede traer es algo muy peligroso. Helena sentía tanta envidia de la gran sabiduría de su madre que decidió robarle su famosa diadema, creyendo que al ser más inteligente, la gente la respetaría más. Luego huyó a Albania. Rowena, avergonzada, jamás reveló que había perdido la diadema ni la traición de su hija. Sin embargo, cuando cayó gravemente enferma, envió al varón sanguinario, el fantasma de la casa Slytherin, a buscarla para verla una última vez antes de morir. El varón, quien estaba enamorado de Helena, no descansó hasta encontrarla. Pero cuando la encontró en Albania y le pidió que regresara, ella se negó. En un ataque de rabia, el varón la apuñaló. Helena, avergonzada por lo que había hecho y consumida por la culpa, decidió quedarse en el mundo de los vivos, convirtiéndose en el fantasma de la casa Ravenclaw. Sin embargo, para ocultar su identidad, adoptó el nombre de la Dama Gris. Desde su fundación, Ravenclaw se convirtió en la casa de algunas de las brujas y magos más inteligentes de todos. Sí, pero también en la de los más excéntricos. Un gran ejemplo de esto es Urik el Excéntrico, también conocido como Urik el Chiflado o Urik el Rarito. Este mago medieval se hizo famoso por su comportamiento inusual, como usar una medusa como sombrero y dormir en una habitación con 50 Ogreys domesticados. En aquel tiempo se creía que el característico canto bajo y tembloroso del Ogrey presagiaba la muerte, aunque en realidad este pájaro solo canta cuando percibe que se aproxima la lluvia. Pero Urik no lo sabía. Durante un invierno particularmente lluvioso, los constantes cantos de las aves lo convencieron de que había muerto y ahora era un fantasma. Sus repetidos intentos de atravesar las paredes de su casa solo lograron que, según su biógrafo Radolfus Pittiman, sufriera una contusión que seguía inflamada 10 días después. En otra ocasión, Urik intentó demostrar que el canto del Fúper tenía beneficios para la salud, y lo escuchó sin interrupción durante 3 meses. Sin embargo, cuando presentó su investigación ante el Consejo de Magos,
nadie se dejó convencer, especialmente porque Urik llegó vestido solamente con un peluquín, que al examinarse más de cerca resultó ser un tejón muerto. Se le considera uno de los magos más extraños y poco convencionales de la historia, y su nombre ha sido protagonista de muchos chistes mágicos. Lorcan MacLaird fue un Ravenclaw muy talentoso, tanto que se convirtió en ministro de magia en 1923. Sin embargo, lo que lo hizo famoso fue su excentricidad, ya que prefería comunicarse soplando humo de la punta de la varita en lugar de hablar. Eventualmente, esta peculiar costumbre le costó el puesto, y fue forzado a dimitir en 1925. Otra destacada Ravenclaw fue Millicent Bagnold, quien se convirtió en ministra de magia de 1980 a 1990. Su mandato estuvo marcado por la caída de Voldemort el 31 de octubre de 1981. La noticia desató celebraciones masivas entre todos los magos, causando múltiples violaciones al Estatuto Internacional del Secreto Mágico. Al ser interrogada por la Confederación Internacional de Magos sobre estos incidentes, Bagnold respondió con la ahora icónica frase: "Afirmo nuestro derecho inalienable a la fiesta", algo que todos los presentes celebraron. Ravenclaw también ha sido cuna de grandes inventores, por ejemplo Ignatia Wildsmith, nacida en 1227, quien tras graduarse de Hogwarts descubrió los polvos Floo. Este polvo mágico, al arrojarse a una chimenea, permite viajar y comunicarse a través de la red Floo. Hasta la fecha su fórmula sigue siendo un secreto muy bien guardado, y aunque muchos han intentado replicarla, todos terminaron en el Hospital San Mungo. Actualmente el único distribuidor autorizado es Floo-Pow, en el callejón Diagon, y el precio se ha mantenido en 2 sickles por cucharada. Ignatia Wildsmith falleció en 1320, a los 93 años. Otra inventora destacada fue Laverne de Montmorency, quien tras su paso por Ravenclaw se convirtió en una reconocida pocionista y creadora de muchas de las pociones de amor más complejas que existen. Vivió de 1823 a 1893. Finalmente, Perpetua Fancourt, una talentosa bruja y astrónoma nacida en 1900 y fallecida en 1991, es conocida por haber inventado el lunascopio, un dispositivo utilizado para analizar las fases de la luna. Claro que no podemos olvidarnos de uno de los Ravenclaw más famosos de la saga, Xenophilius Lovegood, padre de Luna Lovegood. Su nombre ya nos da una pista de por qué era un verdadero Ravenclaw. Xenophilius proviene de dos palabras griegas: xenos, que significa extraño, y phile, que significa amor. A diferencia de xenófobo, que es alguien que le teme a lo desconocido y lo extranjero, su nombre Xenophilius significa aquel que ama lo extraño. Como muchos Ravenclaw, tenía una mentalidad abierta, pero en su caso era demasiado abierta, hasta el punto que su revista El Quisquilloso no era tomada en serio por la gran mayoría. Xenophilius era un mago de aspecto bastante excéntrico, un poco visco, de cabello largo, canoso y con una textura semejante al algodón de azúcar. En su juventud se casó con una bruja llamada Pandora y juntos tuvieron a su única hija, Luna. Sin embargo, cuando Luna tenía apenas 9 años, su madre, a quien le encantaba experimentar con nuevos hechizos, intentó crear un encantamiento que salió mal y falleció frente a su hija. No sabemos oficialmente en qué casa de Hogwarts estaba Pandora, pero considerando su amor por la experimentación y la invención de hechizos, me gusta pensar que también era una Ravenclaw, aunque esto no es oficial. Tras la muerte de Pandora, Xenophilius tuvo que criar solo a su hija Luna, a quien amaba profundamente. También era el editor del Quisquilloso, una revista en la que publicaba todo tipo de teorías inusuales, como la existencia de los Snorkax de cuerno arrugado. Sin embargo, también usó la revista para oponerse abiertamente a Lord Voldemort, y en 1996 aceptó publicar una entrevista con Harry Potter, en la que el joven mago hablaba sobre el regreso de Voldemort. La entrevista fue realizada por Rita Skeeter, a quien Hermione Granger chantajeó con revelar su secreto de que era una animaga no registrada, y la obligó a escribir el artículo sin pago alguno. En esta entrevista, Harry mencionó a todos los mortífagos que vio en el cementerio de Little Hangleton, y describió todo lo que sucedió la noche en la que Voldemort regresó. Aunque Xenophilius no se unió oficialmente a la Orden del Fénix, sí apoyó su causa, y convirtió el Quisquilloso en uno de
los pocos medios que publicaban la verdad sobre la Segunda Guerra Mágica. También apoyó públicamente a Harry Potter, lo que tuvo graves consecuencias. Después de las vacaciones de Navidad de su sexto año, los mortífagos capturaron a Luna y la encerraron en el sótano de la mansión Malfoy. Cuando Harry, Ron y Hermione visitaron a Xenophilius para preguntarle sobre el símbolo de las reliquias de la muerte, él, desesperado por salvar a su hija, intentó entregar a Harry Potter al Ministerio de Magia. Sin embargo, el trío de oro logró escapar, pero Hermione se aseguró de que los mortífagos vieran a Harry antes de huir, evitando así que castigaran gravemente a Xenophilius o a Luna. Durante la pelea, la casa de los Lovegood quedó destruida cuando un cuerno de Erumpent explotó, el que Xenophilius erróneamente creía que le pertenecía a un Snorkack de cuerno arrugado. Tras la fallida emboscada, Xenophilius fue capturado y enviado a Azkaban, donde permaneció hasta que terminó la guerra. Después de la derrota de Voldemort, el quisquilloso volvió a publicar sus teorías extrañas, aunque como vimos en los libros, no todas eran tan absurdas como parecían. Por ejemplo, Xenophilius creía en las reliquias de la muerte, que resultaron ser reales, y jugaron un papel clave en la misión de Harry. Gracias a la mentalidad abierta y las creencias que Xenophilius le inculcó a su hija Luna, ella pudo descubrir nuevas especies de criaturas mágicas tras graduarse de Hogwarts, aunque tuvo que aceptar que el Snorkack de cuerno arrugado sí fue un invento de su padre. Gracias a la página oficial de la autora, sabemos que Myrtle Elizabeth Warren, mejor conocida como Myrtle la Llorona, también fue una estudiante de Ravenclaw. Myrtle era una bruja nacida de Muggles, y lamentablemente su vida en Hogwarts no fue nada fácil. Desde el primer día fue víctima de burlas de parte de sus compañeros, quienes se metían con ella por su falta de amigos, sus lentes y su acné. En junio de 1943, después de que Olive Hornby se burlara de sus gafas, Myrtle se encerró en el baño de niñas llorando. Justo en ese baño se encontraba la entrada a la Cámara de los Secretos. Poco después, Tom Riddle llegó a ese baño, habló en Parcel para abrir la cámara y liberó al basilisco de Salazar Slytherin. Desde su cubículo, Myrtle escuchó la voz de un chico y salió furiosa para echarlo. Pero en cuanto abrió la puerta, miró directamente a los ojos del basilisco y murió al instante, ya que el basilisco puede matar con una sola mirada. Myrtle tenía apenas 14 años. Más tarde, Tom Riddle aprovechó su muerte para convertir su diario en un Horrocrux. Después de morir, Myrtle decidió regresar como fantasma para atormentar a Olive Hornby por sus burlas. Su acoso llegó al punto de que Myrtle apareció sin invitación a la boda del hermano de Olive Hornby, causando un gran alboroto. El escándalo fue tan grande que Olive tuvo que acudir al Ministerio de Magia para pedir ayuda. Como consecuencia, las autoridades obligaron a Myrtle a regresar a Hogwarts, donde quedó condenada a permanecer. La difunta página Pottermore, ahora harrypotter.com, nos reveló que los profesores Quirinius Quirrell, Gilderoy Lockhart y Sybil Trelawney también pertenecieron a Ravenclaw. Quirinius Quirrell era un joven mago con una mente brillante, pero también solía ser molestado por sus compañeros debido a su timidez y nerviosismo. Tras graduarse, comenzó a enseñar estudios muggles en Hogwarts, pero sentía que no estaba alcanzando su máximo potencial. Por ello decidió tomarse un año sabático para viajar, ganar experiencia, demostrar sus habilidades y sentirse importante. Había escuchado rumores sobre el paradero de ese entonces desaparecido Lord Voldemort, y pensó: ¿qué mejor manera de demostrar su valentía que encontrando al mago más poderoso de todos? Sin embargo, aunque había estudiado muchísimo, en la práctica no era tan bueno como en la teoría, por lo que, a pesar de estar debilitado, Voldemort fue capaz de apoderarse completamente de su cuerpo y controlar todas sus acciones. A través de él intentó robar la piedra filosofal, pero fracasó porque no podía tocar directamente a Harry Potter debido a la protección sacrificial que le había dejado su madre, lo que le provocaba a Voldemort un dolor insoportable. Cuando Albus Dumbledore llegó a la escena, Voldemort huyó para salvarse, dejando a Quirrell morir en un cuerpo ya debilitado por la posesión de Voldemort. Gilderoy Lockhart comenzó sus estudios en Hogwarts en 1975 y fue seleccionado en Ravenclaw.
Era hijo de una madre bruja y un padre muggle. A pesar de tener 2 hermanas mayores, fue el único de los 3 hermanos Lockhart en demostrar habilidades mágicas. Al ser un niño guapo, inteligente y con magia, se convirtió en el favorito de su madre, quien lo consentía y mimaba demasiado, lo que lo llevó a desarrollar una personalidad egocéntrica. Tanto él como su madre pensaban que su llegada a Hogwarts sería espectacular, que los estudiantes lo reconocerían de inmediato y hablarían de sus grandes habilidades mágicas. Sin embargo, al llegar se llevó una gran sorpresa. Nadie conocía su nombre, sus talentos no eran tan excepcionales como creía, y a nadie le impresionaba su cabello perfectamente ondulado. A pesar de que sus profesores consideraban que tenía un gran potencial, una inteligencia por arriba del promedio y que con esfuerzo podía lograr grandes cosas, Gilderoy quería ser el mejor, pero sin esforzarse demasiado. Soñaba con crear una piedra filosofal antes de graduarse, convertirse en el capitán del equipo de Inglaterra de Quidditch y ganar la Copa Mundial, para luego ser el ministro de magia más joven de toda Gran Bretaña. Pero había un problema. Él era demasiado flojo. No quería trabajar, pero sí quería fama. Así que tras graduarse enfocó todos sus talentos en una sola dirección: en perfeccionar el encantamiento desmemorizante Obliviate. De esta manera podía entrevistar a brujas y magos muy valientes y talentosos, robarles sus historias, inventarse una nueva narrativa en la que él fuera el héroe, borrarles la memoria y regresar a Gran Bretaña con un nuevo libro listo para publicarse después de cada gran aventura. Como pueden ver, tonto no era. En tan solo 10 años, Gilderoy Lockhart se convirtió en un autor de libros bestsellers con su serie de libros autobiográficos. En 1992 regresó a Hogwarts, ahora como profesor de defensa contra las artes oscuras, ya que la idea de ser el profesor del famoso Harry Potter alimentó su sed de fama. Sin embargo, aunque en su juventud había sido un mago muy talentoso, después de tantos años sin practicar más que Obliviate, sus demás habilidades estaban completamente oxidadas. Sus clases se convirtieron rápidamente en una farsa y un chiste, y tanto alumnos como profesores se dieron cuenta de que él era un fraude. De forma kármica, al final del año escolar, intentó lanzarle un Obliviate a Harry Potter y Ron Weasley, para robarse el crédito de haber encontrado la Cámara de los Secretos y así publicar otro bestseller. Pero al usar la varita rota de Ron, el hechizo rebotó contra él, borrando su propia memoria. El daño fue tan severo que Lockhart pasó el resto de su vida en la sala Janus Tiki del Hospital San Mungo sin poder recuperarse de su amnesia. Sybil Trelawney era hija de una muggle y un mago de sangre pura. Por parte de su padre descendía de la famosa vidente Cassandra Trelawney, quien poseía el ojo interior. Sin embargo, nadie más en la familia, aparte de Cassandra, había heredado el don de la clarividencia. Sybil ingresó a Hogwarts y fue seleccionada en Ravenclaw. A pesar de ser una alumna muy estudiosa, siempre creció bajo la sombra de su tatarabuela. De hecho, ella podría haber sido parte del Club de las Eminencias durante su tiempo en Hogwarts, ya que fue invitada a la fiesta de Navidad que Horace Slughorn organizó para el club en 1996. Esta es solo una teoría, pero no sería nada extraño, considerando que a Slughorn le gustaba rodearse por alumnos con familias importantes o famosas. Sybil siempre supo que no tenía la misma habilidad que su tatarabuela, así que comenzó a inventar predicciones para conseguir trabajo. Lo curioso es que, sin saberlo, ella también tenía el don para realizar profecías reales, como la que hizo ante Albus Dumbledore sobre la derrota de Voldemort. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca, nacido de los que lo han desafiado 3 veces, vendrá al mundo al concluir el 7º mes, y el Señor Tenebroso lo señalará como su igual, pero él tendrá un poder que el Señor Tenebroso no conoce, y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podrá vivir mientras siga el otro con vida. Esta profecía unió los destinos de Harry Potter y Lord Voldemort, desencadenando todos los eventos de la saga. También predijo correctamente que Peter Pettigrew se reuniría de nuevo con Voldemort. El Señor de las Tinieblas está solo y sin amigos, abandonado por sus seguidores. Su vasallo ha estado encadenado 12 años.
Hoy, antes de la medianoche, el vasallo se liberará e irá a reunirse con su amo. El Señor de las Tinieblas se alzará de nuevo, con la ayuda de su vasallo, más grande y más terrible que nunca. Yo siempre he pensado que Sybil Trelawney no era un fraude. En este video que les dejaré en la tarjeta y también en la descripción les demuestro por qué. Sin embargo, como ya vimos que ocurre con muchos Ravenclaw, las personas la ignoraban o ridiculizaban por ser diferente, lo que hizo que no confiara en sí misma y terminara inventando predicciones para ser tomada en serio. Pottermore también nos reveló la casa de otro personaje bastante querido en Harry Potter, Garrick Ollivander. Como era de esperarse, pertenecía a Ravenclaw. Ollivander es considerado probablemente el mejor fabricante de varitas de todo el mundo, gracias a su increíble intuición para comprenderlas, tratándolas como si fueran conscientes, con una mente propia. Desde pequeño creció aprendiendo todo sobre la varitología, gracias al negocio familiar. La familia Ollivander ha trabajado en el misterioso arte de la creación de varitas desde el año 382 AC. Sin embargo, como buen Ravenclaw sabía que aún quedaban muchos secretos por descubrir sobre las varitas. Desarrolló una gran ambición por mejorar su calidad y entender qué las hacía más poderosas, con el objetivo de crear la varita ideal para cada bruja y mago. Antes de él, sus familiares utilizaban cualquier núcleo que sus clientes les presentaran. Su padre, Gervase Ollivander, solía fabricar varitas con materiales de baja calidad, como pelo de vila que resultaba demasiado temperamental, bigotes de Nisul, tallos de díctamo o melena de Kelpie, ninguno de los cuales era particularmente poderoso. Después de años de estudio y experimentación, Ollivander descubrió que las varitas de mejor calidad solamente pueden contener 3 núcleos, a los que llamó núcleos supremos: pelo de cola de unicornio, pluma de cola de fénix y fibra de corazón de dragón. Además, encerraba estos núcleos en maderas especialmente seleccionadas que los complementaban, y se aseguraba de encontrarles un dueño con el que tuvieran la mayor afinidad posible. Al principio, este método revolucionario encontró mucha resistencia, pero rápidamente quedó claro que las varitas fabricadas por Ollivander eran infinitamente más poderosas que cualquier otra varita. Su fama se extendió rápidamente por todo el mundo y magos de todo el mundo comenzaron a viajar a Gran Bretaña para comprar su varita en Ollivanders. Sus métodos se convirtieron en secretos muy codiciados por sus rivales, pero Ollivander nunca los reveló. Por cierto, si quieren aprender más sobre las varitas de Garrick Ollivander, les recomiendo ver este video que les dejaré en la tarjeta y también en la descripción, donde explico por qué la varita de Harry Potter lo eligió aquel día en la tienda Ollivanders. Seguramente todos ustedes también conocen a Filius Flitwick. Él era el jefe de la casa Ravenclaw y profesor de encantamientos, una materia enfocada en la enseñanza de hechizos y movimientos de la varita, como Swish y Flick. Flitwick tenía una pizca de sangre de duende, por lo que era un mago de baja estatura y muchas veces subestimado. Sin embargo, poseía una gran habilidad mágica. Se dice que fue campeón de duelos en su juventud, y además era muy respetado por todos en Hogwarts, tanto por figuras como Albus Dumbledore y Minerva McGonagall, como por los Malfoy e incluso Dolores Umbridge, lo que demuestra su talento y prestigio. También era un excelente maestro. Su estilo de enseñanza era más relajado que el de otros profesores. No solía repartir muchos castigos, pero siempre lograba que sus alumnos aprobaran sus exámenes. Sus clases eran interactivas y divertidas, y nunca mostraba favoritismo por los Ravenclaw. Además, siempre se preocupaba por el bienestar de sus alumnos, y si notaba que alguien estaba desanimado, le ofrecía pastelitos, a los que hacía bailar para alegrarlos. Durante la batalla de Hogwarts, Flitwick defendió valientemente el castillo, convocando intrincadas defensas mágicas y liderando grupos de combatientes en las torres más altas para lanzar hechizos desde arriba. En el momento más feroz de la batalla, luchó contra el mortífago Jaxley, y es posible que haya derrotado a Antonin Dolohov, uno de los mortífagos más peligrosos de todos. Dolohov fue responsable de la muerte de muchos magos extremadamente talentosos, como Fabian y Gideon Prewett,
hermanos de Molly Weasley, y lamentablemente Remus Lupin. Dolohov fue visto cayendo al suelo en el gran comedor tras un duelo contra Flitwick, quien lo derrotó y posiblemente lo mató. Esto demuestra la increíble destreza de Flitwick como duelista, y nos recuerda que, aunque a veces parecía muy simpático y tranquilo, en realidad era un mago excepcionalmente poderoso. Todas estas brujas y magos reflejan la esencia y los valores de Ravenclaw: inteligencia, creatividad y una pasión inagotable por el conocimiento. Sin embargo, no siempre fueron comprendidos por los demás. Pero no importa, la prioridad de un Ravenclaw es buscar la verdad más allá de lo que parece obvio. No importa si los demás no lo entienden. Para ser un pensador sofisticado, hay que aceptar que a veces te verán como un bicho raro. Y eso está bien. Por esta razón, los alumnos de Ravenclaw suelen ser personas muy curiosas y creativas, siempre interesadas en aprender más sobre todo. Disfrutan del conocimiento por el simple hecho de conocer, no como un medio para alcanzar un objetivo. Y eso es algo que muchos no comprenden. A menudo pasan desapercibidos porque, después de todo, se necesita una gran inteligencia para reconocer la inteligencia en los demás. Y precisamente por eso es que quiero que conozcan mejor a todos estos personajes, para que descubran lo increíble y fascinante que puede llegar a ser la casa Ravenclaw. Y mi pregunta para ustedes es: ¿cuál de estos personajes de Ravenclaw es su favorito? Déjenme su respuesta en los comentarios. Recuerden que en el próximo video estaremos hablando de los estudiantes de Ravenclaw que estuvieron en Hogwarts al mismo tiempo que Harry Potter. Así que ya saben qué hacer. Asegúrense de estar suscritos y con la campanita activada para no perderse de nada del contenido mágico que está por venir. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También me pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir por qué Luna Lovegood fue el personaje más valiente de todo Harry Potter, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.